Iglesia Break, buenos días. Una vez más, qué bueno estar acá, qué bueno adorar al Señor, qué bueno exaltar el nombre del Señor. ¿Tienes una Biblia contigo? ¿No? ¿Necesitas una? Levanta la mano y con mucho gusto te prestamos una. Es importante que tengas la palabra de Dios en la mano, es necesario, porque al final no se trata de las opiniones del hombre, sino se trata de lo que la Biblia nos enseña. Seguimos en nuestra serie Viviendo mi llamado. Hoy estamos terminando Efesios capítulo 3. Entonces, por favor, abre tu Biblia en Efesios capítulo 3. Llegamos al final de este capítulo. Es increíble cómo Pablo termina este capítulo. Pablo termina orando por la iglesia de Éfeso. Y sabes, nosotros también, al finalizar el servicio, vamos a terminar el servicio orando por la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia, nosotros somos la iglesia. Pablo termina el capítulo 3 orando por la iglesia en Éfeso. Nosotros vamos a terminar orando por la iglesia, por nosotros, por la iglesia en Denver. Recuérdate que la iglesia de Cristo no es una denominación, no es una congregación en específico. La iglesia de Cristo está formada por aquellos que hemos rendido nuestra vida al Señor, que hemos reconocido que somos pecadores sin necesidad de un Salvador y hemos aceptado ese regalo que Cristo nos da, que fue su vida, la vida eterna que hay a través de Él. Entonces al final vamos a terminar. ¿Tienes un boletín en la mano? ¿Sí? Mira, si no tienes un boletín, si no te entregaron una hojita para tomar notas, también levanta la mano y te hacemos llegar uno. Y quiero que tomemos unos minutos, antes de orar, antes de leer la palabra, quiero que tomes unos minutos y anotes en ese boletín por lo menos 2 o 3 peticiones que tú tengas como iglesia, para que al final vamos a usar esas peticiones para orar por la iglesia. Pues tómate un minuto, 1 o 2 minutos. Aquí les digo yo cuando el tiempo termine, el minuto empieza ya. Necesitas un boletín, levanta la mano. Anota 2 o 3 peticiones que puedas tener como iglesia para poder orar juntos al final del servicio. Les quedan 30 segundos. Les quedan 20 segundos. 10 segundos. ¿Los anotaste? ¿Las tienes? Y si no lograste anotarlas conforme avancemos en la enseñanza, anótalas. Pero ya tienes tu Biblia abierta en Efesios capítulo 3. Vamos a leer del versículo 14 al 21. ¿Lo tienes? Cuando lo tengas, dime listo. Listo. Acompáñenme en la lectura. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, versículo 18, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de abrirla, por la oportunidad que nos das de estudiarla. Señor, ayúdanos, Padre, por favor. Necesitamos de tu misericordia. Abre nuestro entendimiento y ayúdanos, Señor, a dejar de ser simplemente oidores y que podamos transformarnos en oidores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios sigue obrando en su iglesia. ¿Sabes? Dios sigue transformando su iglesia. Dios sigue obrando en su iglesia en toda el área de Denver. Y cuando hablo de Denver, estoy hablando de todas las otras ciudades que están alrededor. No sé de qué otra ciudad tú vengas. Yo vengo de la ciudad de Aurora. Posiblemente otros vienen de ciudades más al norte o de más al sur, más al este o al oeste. Pero cuando hablo de Denver me refiero a todas estas ciudades.
toda el área metropolitana. Y Dios sigue edificando su iglesia. Jesús continúa edificando su iglesia. Él sigue obrando. Lo vimos hoy. Estos 4 jóvenes que decidieron dar el paso de obediencia, de bautizarse, es muestra de que Jesús sigue obrando, de que Dios sigue actuando, de que Dios sigue edificando su iglesia. Ahora, ¿sabes? Déjame recordártelo. El bautismo no es para ser salvo ni para ser más santo. Es simplemente una manifestación de la obra que Dios ha hecho en ti. Amo a Dios, quiero obedecer a Dios, por eso lo estoy haciendo. Por eso lo hago, es mi testimonio público. Es la manera en que le digo al mundo, miren, yo soy de esos locos. Yo soy de esos que se rinden a Cristo. Yo soy de esos, como nos dicen en mi país, Guatemala, yo soy de esos aleluyas. De eso soy yo. Y eso implica el bautismo. Por eso lo hacemos. Ahora Dios sigue edificando su iglesia de esa manera. ¿Por qué crees que Dios continúa edificando su iglesia? ¿Por qué? Mira, primero porque Él lo prometió. Jesús dijo, voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de ella. Es una promesa grande para tu vida y para la mía. Si somos la iglesia, ¿qué quiere decir eso? Que Jesús continúa edificando nuestra vida. Que Jesús continúa edificando tu vida. Jesús no continúa edificando un local, un edificio, un salón. Jesús continúa edificando su iglesia. Y lo cantábamos hoy. Ante el nombre de Jesús, ante el poder de Jesús, ¿qué hacen los demonios? Huyen. Huyen. Lo decíamos el domingo pasado. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Y Jesús nos lo prometió. Él edifica su iglesia y las puertas del Hades, las puertas del mismo infierno, ni el mismo diablo podrá contra su iglesia. Y no está hablando del local, no está hablando de la congregación, está hablando de tú y yo. Esa es una razón por la cual Jesús continúa obrando en su iglesia. Y la segunda es porque Jesús usa la iglesia. La iglesia es la herramienta que Jesús está usando para llevar el evangelio. Mira, no es Juventud con una Misión, no es Atletas Cristianos. Todas esas instituciones paraeclesiásticas de ayuda a la iglesia no son la herramienta que Jesús quiere usar. Jesús quiere usar su iglesia. Él estableció su iglesia. Y por eso Él continúa edificando su iglesia. ¿Qué está tratando de hacer con esto? Lo que Pablo hizo con la iglesia de Éfeso y continúa la Biblia queriendo hacer con nosotros. Recordarnos que somos su iglesia. Es importante, familia. Sí sé que algunos de ustedes están pensando, pastor, ya parece disco rayado. Pero ¿sabes? Se nos olvida. Se nos olvida. Somos su iglesia. Y como iglesia tenemos un llamado. Tú tienes un llamado. Pero para poder vivir ese llamado, necesitas de la plenitud de Dios en ti. Necesitamos de su plenitud. Versículo 14 y 15. Empieza el apóstol Pablo acá. Por esta causa. Por esta causa. ¿Por qué causa? Mira, Pablo viene desglosando su pensamiento todo en este capítulo. Y el capítulo 2 también. Pablo viene diciendo y viene explicándonos la manera en que él piensa y la manera en que Dios ha hablado y ha obrado en su vida. Y empieza y dice acá, por esta causa, el versículo 14. Y si tú eres como yo, posiblemente estás pensando, ¿por qué causa? ¿A qué causa se refiere Pablo? ¿A qué causa? ¿Por qué? Él está dispuesto a doblar sus rodillas. Por esta causa. Mira, por todo lo que hemos visto con anterioridad. Hemos sido redimidos a través de Cristo. Dios nos ha dado redención, perdonó nuestros pecados, perdonó tus pecados, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Lo hemos estudiado en los capítulos anteriores. ¿Sabes? También nos estudiamos que nos predestinó, nos hizo coherederos con Cristo, de su gloria, de su bondad, de su misericordia. ¿Te parece poco? Nos dio vida cuando estábamos muertos, ¿recuerdas? Estábamos muertos, pero ahora nos ha dado vida. No habíamos recibido misericordia, ahora recibimos misericordia. Por todas estas causas nos hizo pueblo. No éramos pueblo, ahora somos pueblo. Estábamos separados, ahora nos ha jalado a Él, nos ha atraído a Él, nos ha hecho una familia. Antes éramos arrimados, ni eso. Éramos enemigos, ahora somos amigos, somos parte de la familia de Dios. Por todo eso nos dio un llamado. Y por esta causa, cuando Pablo empieza a hablar y leas ese pasaje, por esta causa, por todo esto, lo que Dios ha hecho con su iglesia a través de Cristo, por esta causa, continúa y dice, doblo mis rodillas. Ahora, ¿qué implica doblar mis rodillas?
implica adorar. ¿Sabes? El doblar mis rodillas es una actitud de humillación, es una actitud de reconocer. Recuérdate el tiempo en el que Pablo escribió esto. Los reyes, el César en Roma, en los países donde se vivía, se adoraba al rey, se adoraba al César. Y lo primero que la gente hacía cuando veía a un rey, ¿te recuerdas? ¿Has visto esas películas antiguas? De los caballeros, ¿qué era lo primero que hacían cuando llegaban a la presencia del rey? Se arrodillaban. Algunos le besaban el anillo. Es una rendición de adorar, reconocer el valor que esa persona tenía o tiene. Y lo primero que yo hago, lo primero que Pablo hace es, después de reconocer por estas causas, doblo mis rodillas, está adorando. Mira, la única reacción que Pablo, el apóstol a los gentiles, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento, la única reacción que Pablo puede tener al recordar lo que Dios había hecho en su iglesia a través de Cristo, es adorarlo. Él dobla sus rodillas, él se postra ante el Señor. Y la palabra adoración que aparece ahí en relación a doblar las rodillas, la palabra original es la palabra canto. Y eso implica adorar, humillarse. Curiosamente aparece únicamente 4 veces en el Nuevo Testamento, pero está enfocado en lo mismo. Esa palabra doblar las rodillas, el doblar, humillación y adoración. Te voy a dar estas citas, anótala y las buscas en tu casa cuando quieras, si quieres seguir estudiando más. Romanos 11, capítulo 11, versículo 4, capítulo 14, versículo 11, Efesios, vamos a verlo, lo vamos ahorita en el versículo 14, pero también en Filipenses capítulo 2 y capítulo 10, capítulo 2, versículo 10, ahí aparece la palabra canto, que implica postrarme, doblar mis rodillas en humillación y en adoración. ¿Me han escuchado decir esto? Lo que más valor tiene para tu vida, eso es lo que adoras. ¿Qué es lo que más valoras el día de hoy? Eso es lo que adoras. Eso es lo que adoras. Aun cuando te des con la Biblia en el pecho, aun cuando te sepas de pasta a pasta toda la Biblia, si Cristo no es lo de más valor en tu vida, no lo estás adorando. Por eso que Jesús dijo, el que no deje, ¿se recuerdan de ese pasaje? Padre, madre, esposa, hijos, todo por mí, no es digno de mí. Y no está diciendo sean irresponsables y abandónenlo todo. Lo está poniendo en el contexto de que nada puede tener más valor para nosotros que Él. Eso implica adorarlo. Voy a adorarlo. Voy a hacerlo. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. No hay problema, le dijo Jesús al hombre rico, al joven rico. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Dice que él se fue triste porque tenía mucho. Era muy rico. Estaba adorando sus riquezas. Reconocía quién era Jesús, pero sus riquezas valían más que Jesús, y por lo mismo no lo pudo hacer a un lado. ¿Sabes? La Biblia no nos dice eso, pero yo me imagino, si en ese momento el joven le hubiera dicho, de acuerdo Jesús, ahorita lo hago, posiblemente Jesús le hubiera dicho, no es necesario, sé dónde está tu corazón. No lo sabemos. Lo que sí sé es que Jesús dijo que era muy rico y por eso se había ido triste. El valor, lo que más este joven adoraba era su riqueza. ¿Qué es lo que tú valoras más el día de hoy? ¿Tu relación con Jesús es lo de mayor valor en tu vida? ¿Estás dispuesto a renunciar a todo y a dejarlo todo por hacer lo que Dios te manda hacer? ¿Por cumplir ese llamado que Jesús te ha dado? ¿Qué es lo que necesitas en tu vida? ¿Sabes? Le hice una pregunta a un montón de personas y la pregunta que les hice fue, ¿qué es lo que más necesitas? ¿O qué es lo único que necesitas para iniciar tu día? ¿Qué es lo único que necesitas para iniciar tu día? ¿O qué es lo que más necesitas para iniciar tu día? ¿Saben qué fue la respuesta mayoritaria? La número 1. ¿Ah? Café. Café. ¿Sí? ¿Qué necesitas para empezar tu día? Café. Es que sin café no funciona. Yo siempre he hecho una broma y digo que sin cafeína es imposible agradar a Dios. Eso no es bíblico, por favor. Una tontería que yo digo. Pero al mismo tiempo es una realidad para muchos de nosotros. Con café que tome yo ya empiezo mi día tranquilo. Esa fue la respuesta número 1 ante esa pregunta. La siguiente respuesta fue hacer ejercicio. No puedo empezar mi día sin antes salir a correr, sin antes hacer ejercicio. La tercera respuesta más popular
Ya parezco programa de televisión, ¿no? La tercera respuesta más popular fue: tengo que haber descansado bien. No puedo empezar mi día si no dormí por lo menos 8 horas. Y sabes, tal vez un 2% de las personas a las que les pregunté me dijeron orar o leer mi Biblia. Y sí, por lo menos les pregunté a unas 30, 35. Y tal vez el 2% me dijeron orar o leer la Biblia. Todos los demás, café, dormir bien, hacer ejercicio. ¿Qué es lo que necesito? ¿Ante qué doblo mis rodillas cada mañana? Pastor, pero es que yo estoy malo de las rodillas, no me puedo hincar. No, no se trata de eso. ¿Ante quién me postro? ¿Ante quién? ¿Qué es lo que adoro en la mañana? ¿Qué es lo primero que hago? ¿Qué es el objeto de mi adoración? Recuérdate, adorar implica a lo que le das más valor. ¿Vienes a Jesús en adoración todas las mañanas? Antes de iniciar tu día, ¿lo inicias de esa forma o cómo lo inicias? Pastor, pero es que usted, porque ya no tiene niños pequeños, no sabe lo que es eso. Bien, aunque no lo crean, mis hijas fueron pequeñas y me tocó lidiar con ellas todas las mañanas. Pero se puede. ¿Es fácil? No, pero puedo empezar mi día rindiéndome a Cristo, adorando a Cristo, buscándolo. Ahora, para poder cumplir mi llamado, entonces, necesito su plenitud. Y la plenitud de Dios en mí la empiezo a vivir cuando lo adoro, pero también cuando oro a Él. Cuando lo busco, el doblar mis rodillas también es una postura de adoración y de oración y de humillación. ¿Sabes? Para los judíos, la manera correcta y más común de orar era de pie. Se paraban en las plazas, se paraban en las esquinas, hacían bulla en las sinagogas: mírenme cómo oro. Pero el hincarse era ya otro nivel de humillación para un judío. Y Pablo, el apóstol, dice: doblo mis rodillas. Era una postura también de oración. Cuando oro, mira, ¿qué tanto me humillo ante el Señor? ¿Qué tanto me humillo? ¿Me estoy arrodillando ante el Señor cada mañana? Estoy diciendo al Señor: aquí estoy, Dios. Me duele las rodillas, me cuesta por la artritis, pero aquí estoy, Señor. Me estoy postrando ante Él, estoy reconociendo quién es Él. Y de nuevo, doblar mis rodillas va más allá simplemente de algo físico, porque también conozco mucha gente que puede pasar arrodillada horas, pero su vida no es un reflejo de ese tiempo pasado de rodillas. Si al doblar mis rodillas, aparte de ser algo físico, también es algo en cuanto muero a mi orgullo, es una condición de mi corazón. Pablo se acerca con un corazón humilde, reconociendo ante quién estaba. Sigue conmigo en el versículo 14. Dice: por esta causa doblo mis rodillas. ¿Ante quién? ¿Qué dice tu Biblia? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe el nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Mira, por esta causa adoro, por esta causa doblo mis rodillas, por esta causa reconozco quién es. Lo hago porque sé ante quién estoy. Estoy ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy ante aquel papá que estuvo dispuesto a dar a su único hijo a que fuera abofeteado, ofendido, asesinado por mí. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Estoy ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de donde desciende, de donde recibe el nombre de toda familia. ¿Sabes? Padre es equivalente a patriarcado. Y sé que en estos días la palabra patriarcado es una palabra ofensiva, porque cuando está hablando de padre, la palabra patra está hablando de eso, del hombre, del papá que dirige y es ejemplo en su casa. Es increíble, porque en esos días el divorcio no era lo común. Hoy de cada 5 matrimonios, por lo menos 3 se divorcian. Y no estoy hablando de fuera de la iglesia, estoy hablando de dentro de la iglesia. Es lo común, es lo más fácil. Para uno de hombre, para el hombre del día es más fácil lavarse las manos. Esta mujer no me satisface, este hombre no me satisface, hasta aquí llegamos. Y los papeles se invierten. Y eso es lo que todo el movimiento feminista está procurando hacer: eliminar la posición del hombre como el patriarca. Patriarcado no implica abusivez, no implica machismo, implica un hombre que vive siendo ejemplo para su familia. Patriarcado implica ese hombre que está dispuesto a dar su vida, a darlo todo por su familia. Y ese es el modelo que la Biblia nos enseña.
Y bajo ese modelo, bajo esa concepción, Pablo viene y dice: ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de donde recibe el nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Está estableciendo ese orden. Pero como hombre nos es más fácil muchas veces que la mujer decida, ¿verdad? Y no estoy quitándole valor a la mujer. Hermana, tú tienes un valor increíble ante Dios. Tú eres un valor increíble. Imagínate, Dios vio la necesidad que teníamos como hombres. Estábamos incompletos y hizo una ayuda idónea para nosotros. Nos hizo lo que nos hacía falta, pero estableció un orden, que cuando ese orden se pierde, las familias se van por la alcantarilla. Y el responsable de que eso suceda es cuando tu papá, tu esposo, ¿me estás oyendo, hombre? No haces lo que tienes que hacer. ¿Te es más fácil meterte las manos a la bolsa? A ella le gusta, que ella lo haga. Y Pablo viene y reconoce la posición de Dios. Me humillo ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe el nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Ahora podemos sacar también este verso o este texto de contexto y podemos caer: ya vio, pastor, todos entonces somos hijos de Dios, porque dice que por él recibe el nombre todas las familias en el cielo y en la tierra. Entonces todos somos hijos de Dios. La pregunta es: ¿somos todos hijos de Dios? No. Abre tu Biblia rápido, busca Juan capítulo 8. Vamos a aclarar esta parte. Juan capítulo 8. ¿Somos todos hijos de Dios? ¿Nacemos todos siendo hijos de Dios? Es la pregunta. ¿Tiene hijos Dios por herencia? Juan capítulo 8. Cuando lo tengas, ve al versículo 31. Entonces, Jesús está hablando. Jesús le decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, y verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Primero, ¿a quién le está hablando? ¿A todos los judíos? ¿Qué dice el versículo 31? A los que habían creído en él. Primero, no es a todos, a los que habían creído en él. ¿Crees en Jesús? ¿Crees que Jesús, tu Señor y tu Salvador, es el único camino, la verdad y la vida? Ahí empieza. No todos somos hijos de Dios. No saquemos el texto de contexto. Y si seguimos leyendo más abajo en Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Estaban hablando, ¿verdad, los judíos ahí? ¿Bajo el yugo de quién estaban los judíos en ese momento? De los romanos. Pero estaban diciendo: nunca hemos sido esclavos. ¿De veras? Y toda la historia en el Antiguo Testamento, todos los libros de los jueces, se les olvida. Y continúa diciendo el versículo 34 de Juan 8. Jesús le respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Necesitamos que el Hijo nos haga libres. Necesitamos creer en Él. ¿Has escuchado el dicho: todos los caminos llevan a Dios? Otra gran mentira. Es importante aclarar todo esto. Es importante que tú como iglesia lo tengas claro, porque la enseñanza que hay afuera de la Biblia es una enseñanza errónea. Por ejemplo, hace un tiempo el Papa Francisco dio una entrevista refiriéndose al movimiento LGBT en una revista en internet que se llama perfil.com, y dijo algo que me llamó la atención, y voy a citar sus palabras. Él dijo: todos son hijos de Dios, y cada uno busca a Dios y lo encuentra por el camino que puede. Termino la cita. ¿Es eso bíblico? Nada que ver. Pero eso es lo que estamos escuchando, y a veces nos aferramos más a eso porque nos es más conveniente. Me aferro a esto y eso me permite seguir viviendo en la esclavitud al pecado. ¿Qué dice la Biblia?
Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no se trata de que cada quien va a buscar a Dios como pueda. El camino que cada quien, como más te guste. Al fin y al cabo todos los caminos nos llevan a Dios. No es cierto. El budismo no te lleva a Dios. El hacer yoga no te lleva a Dios. El mormonismo no te llega a Dios. Lo único que te lleva a Dios es Jesús. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. La iglesia Brave no te lleva a Dios. La iglesia Brave no es el camino. Es Jesús el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y es el camino por el cual debemos andar. Debo adorar, debo orar. Pero también al orar debo estar consciente. Debo saber qué es lo que debo buscar. Vayan conmigo al versículo 16. Y ahí empieza la petición de Pablo. Que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ¿qué dice? Ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Mira, cuando empezamos a orar, ¿qué es lo que estamos buscando cuando oramos? ¿Qué es lo que buscas cuando oras? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando al genio de la lámpara? Voy a orar y voy a ser específico y voy a, Señor, quiero un carro de 4 puertas, doble tracción, porque tengo que hacer... ¿Qué es lo que estás, cuando oras, qué es lo que estás buscando? ¿Tu propia satisfacción? ¿Qué es lo que estás buscando? Y no estoy hablando que lo físico y lo material no sea importante, es necesario, especialmente en un clima como en el cual vivimos, es necesario. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que estoy buscando? Mira, Pablo dice que está enfocándose en el hombre interior y nos da una lista de cosas que debemos buscar cuando oramos. Te las voy a dejar acá. El primero, versículo 16, nos dice que debemos ser fortalecidos, buscar ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Y sabes, cuando usa la palabra poder, está usando la misma palabra que se dio en Hechos, ese dunamis, cuando descendió el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban en el aposento alto. ¡Pam! Y empezaron a ser testigos. Está hablando de ese mismo poder, ese mismo dunamis, que seamos fortalecidos con ese poder de su espíritu en el hombre interior. Pablo hace énfasis, Pablo se enfoca. 2 Corintios capítulo 4 está hablando de nuevo sobre el hombre interior. ¿Por qué? Porque lo físico para nada aprovecha, el ejercicio corporal para nada aprovecha al final del día. No importa qué tanta musculatura tenga o qué tan eslimado, delgado sea, al final del día, cuando muera, llegamos a lo mismo. Y déjame decirte algo por si no lo sabías. Si Cristo no ha venido y todavía estamos aquí y la iglesia todavía sigue acá dentro de 100 años, nadie se va a acordar de quién eres. Y ya no va a quedar nada de ti. Pero nos enfocamos tanto en este hombre exterior. Y Pablo nos llama a ser fortalecidos en el hombre interior. Tenemos que buscar fortaleza. Cuando oro debo buscar fortaleza para el hombre interior. ¿Por qué? Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una lucha entre el hombre externo y el interno. Miserable de mí, dijo el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no hago, y lo que quiero y lo que debo hacer termino no haciéndolo. Por eso debo buscar ser fortalecido. También el versículo 17 nos llama a ser templo. Dice: de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Mira, cuando habla de corazón, está hablando de todo mi ser. No está hablando del músculo que bombea sangre. Está hablando de todo mi ser. Para que Cristo more, que seamos templo del Señor, que seamos templo y morada del Espíritu Santo. Cuando nos convertimos al Señor, cuando le entregamos nuestra vida, cuando nos rendimos a Él, somos templo y morada del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos está llamando el apóstol Pablo. Cuando busques al Señor en oración, mira, búscalo para ser fortalecido en el hombre interior, para realmente ser el templo del Señor y para tener firmeza. El versículo 17 continúa diciendo: y que arraigados y cimentados en amor, arraigados y cimentados en ágape, en amor. Cuando habla de ese amor que está hablando ahí, no está hablando del amor filial, no está hablando del amor que siento por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos, por mis amigos. No está hablando del amor eros, no está hablando del amor sexual, de esa atracción sexual que siento y tengo por mi esposa. No está hablando de eso.
Está hablando del amor ágape, de ese amor que solo proviene de Dios, de ese amor que está dispuesto a darlo todo, sin buscar nada a cambio. Entonces Pablo nos exhorta: cuando ores, busca ser fortalecido, busca ser templo, busca permanecer firme, permanecer arraigados y cimentados. Arraigados implica estar prendidos, sujetos. Mira, la gravedad hace que estemos arraigados a esta tierra, y por más que queramos, por nuestra propia fuerza, salir, despegarnos de esta tierra, no podemos. ¿Has tratado de volar alguna vez? Por tus propias cuentas, sin estar en un avión. No, ¿verdad? Está mero difícil. La fuerza de gravedad nos mantiene arraigados, cimentados, prendidos, pegados a esta tierra. Y espiritualmente, esa fuerza de gravedad que nos va a mantener pegados, fortalecidos, cimentados, firmes ante el Señor, es ese amor ágape, ese amor de Dios en nosotros. ¿Lo conoces? ¿Lo tienes? Mira, ya recibiste a Cristo, ya te rendiste a Cristo, ¿estás ejercitando su amor? ¿Cómo estás amando a tu familia? Esposos, hombres, varones, ¿cómo están amando a su familia? ¿Cómo estás amando a tu esposa? ¿Conforme te conviene? ¿O como Dios espera que lo hagas? Dándolo todo, así como Cristo lo dio todo por la iglesia. Mujeres, ¿cómo están amando a su esposo? Padres, ¿cómo están amando a sus hijos? Hijos, ¿cómo están amando a sus padres? Mira, porque si no tengo ese amor, si no estoy ejercitando y viviendo en ese amor ágape, vengo a ser como uno de esos platillos de la batería que solo hacen bulla, como un címbalo que retiñe. Todo va a pasar, las profecías van a pasar, todo va a pasar, todo va a cesar, la lengua, las profecías, y al final va a permanecer. ¿Qué dice 1 Corintios 13? El amor. Nos encanta ese pasaje, ¿verdad? ¿Y cómo se usa en las bodas? Pero si tan solo los que se están casando, cuando lo usan, entendieran a qué se refiere, no habría tanto divorcio. No habría tanto divorcio. El egoísmo no tomaría control. ¿Por qué? Porque estoy firme en ese amor ágape. El versículo 18 dice que seáis capaces de comprender. Tengo que buscar comprensión. Y cuando habla de comprensión, no está hablando de tolerancia. Va más allá de eso. Comprender es poder entender. Dice, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad. Comprender todo esto. Esta palabra implica tener la capacidad de tomar posesión de lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha hecho su iglesia, Dios te ha hecho su iglesia, Dios te ha dado un llamado, Dios te ha dado una identidad nueva. Y todo es fruto de ese amor. Todo es fruto de ese amor. Y sabes, cuando el apóstol Pablo ora por la iglesia de Éfeso, y cuando nosotros oramos, decimos: Señor, dame, por favor, permíteme comprender. Al igual que todos los santos, con todos los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? Yo soy santo. Hemos sido separados, predestinados, elegidos, arraigados en Él, para que seamos capaces de comprender con todos los santos el nivel de amor que Dios nos tiene. ¿Sabes? Es increíble. Yo no sé si logras entender. A mí me cuesta entender ese amor de Dios para mi vida. Cuando veo lo que soy, cuando entiendo las veces que le fallo a Dios, y veo cómo Dios me ama a pesar de lo que soy. Creo que Lisette lo decía hoy al bautizarse. Cuando veo que Él me ama así como soy, es increíble. Dios no espera que cambies para amarte, porque nunca serías digno de recibir su amor. Dios te ama a pesar de lo que eres. Ahora, no te va a dejar igual. En el proceso de caminar con Él te va a cambiar, te va a transformar, va a hacer que te parezcas más a Él. Pero el apóstol Pablo está orando para que podamos comprender el amor de Dios para con nosotros. Y cuando habla de anchura, longitud, altura, profundidad, está entendiendo, está diciéndoles, es un paquete completo. Abarca en cualquier dirección que puedas pensar ese amor de Dios. Versículo 19 dice que seamos capaces de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento. Está hablando de conocer y está hablando de conocimiento. Una cosa es conocer y otra cosa es el conocimiento pleno de quién es Él. Mira, los demonios creen en Jesús.
creen en Dios y tiemblan, pero no lo conocen. Ese conocimiento que está hablando Pablo acá, está hablando de experimentar quién es Dios. ¿Quién es Dios en tu vida? ¿Has experimentado? ¿Tienes ese conocimiento pleno de quién es Dios? ¿Estás viendo a Dios moverse en todas las áreas de tu vida? Mira, a veces pasan cosas en nuestra vida que Dios usa para mostrarnos su amor y su cuidado. Ayer me sucedió algo. Me tocó ir a la ferretería a comprar unas tablas y no cabían adentro de mi carro. Entonces estaba viendo cómo las amarraba arriba y estaba preocupado porque una punta topaba en el vidrio de al frente y otra punta en el vidrio de atrás, y digo, se quiebran las tablas o se quiebran los vidrios, pero ya las compré, ¿qué hago? Y hubo un segundo donde dije, a lo mejor rento un pick-up que me ayude, ¿eh? Y en ese momento estaba viendo cómo las amarraba, estaba ahí, del aire se aparece un carro, un pick-up, y se para hacia atrás de mí. Me dice, hey, ¿necesitas ayuda? Y le digo, no, yo ya, no, aquí estoy viendo cómo las amarro. Me dice, no, no me refiero a eso. ¿Dónde vives? Yo te la llevo, no la lleves arriba. En mi pick-up las cabe, yo la subo y la llevo a tu casa. No, ¿cómo crees? ¿Cuánto me cobras? No, déjame ayudarte, yo te quiero ayudar. De veras, no te conozco, no eres ni siquiera latino como para decir, eres latino y por eso. Y te acercas y me ayudas. ¿Y sabes por qué? Ok, gracias Dios. Me permites conocerte cada vez más. Me permites experimentar quién tú eres. Te digo, pero estoy lejos. No importa, yo lo hago. Y sin más argumento, me ayudó a descargarlas, bajarlas del techo de mi carro, las subió a su pick-up, las amarró y ahí se fue para mi casa. Y cuando llegó ni siquiera me dejó que yo las bajara, él se puso a bajarlas y las puso, aquí están. Fue un gusto servirte. Y ya se iba y ahí logré todavía dar unas palabras con él. Pero te das cuenta, en detalles Dios nos permite experimentar, conocer quién es Él. Y de eso está hablando el apóstol Pablo, que podamos conocer, ese es fruto de su amor, ese conocimiento. Ahora, ¿para qué debo buscar el ser fortalecido, el ser templo, el estar firme, el tener comprensión y conocimiento? Debo buscar estas cosas para ser lleno. Continúa el versículo 19 diciendo, para que seáis llenos hasta la medida de ¿cuánto dice? De toda la de toda la plenitud. ¿Qué es todo? todo. Todo es todo. ¿Qué se queda fuera del todo? Nada. ¿Hay algún límite de Dios para con nosotros? No. El apóstol Pablo está orando para que seamos llenos de toda la plenitud. Mira, de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! Es el corazón de Dios. Dios quiere que tú lo conozcas, que tú experimentes, que seas lleno de su plenitud, totalmente Dios en tu vida. Por eso que Juan el Bautista dijo, me conviene menguar para que Cristo crezca. Por eso que el apóstol Pablo dijo, para mí el morir es ganancia, porque mientras menos de Luis, más de Cristo. Mientras más Luis muera, más Cristo vive. Mientras menos busque lo que yo quiero y más busque lo que Dios quiere, es ganancia. Es un proceso de ir experimentando y ser lleno de toda la plenitud de Dios. No es solo un poquito, es toda la plenitud. ¿Y sabes por qué? Porque nos ama. Nos ama de tal manera que nos dio a su Hijo, para que junto con el Hijo nos da todas las cosas. Entonces, más allá de estar buscando aspectos materiales, voy a buscar la plenitud de Dios en mí. Voy a buscar el ser lleno, el ser fortalecido. ¿Por qué? Porque cuando busco el reino de Dios y su justicia, ¿te recuerdas de este pasaje? No lo estudié mucho. ¿Qué dice? Todas las otras cosas os serán añadidas. Mira, cuando oro, ¿por qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que estás buscando en Dios? La plenitud de Dios se manifestó en Cristo Jesús. El Verbo, que era Dios y estaba con Dios desde el principio, se hizo carne, tomó forma de hombre, habitó en medio nuestro. Ese Verbo estuvo dispuesto a dar su vida por ti. Ese Verbo estuvo dispuesto a hacerte templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Ese Verbo, esa manifestación de esa plenitud de Dios quiere ser real en tu vida y en la mía. ¿Y sabes?
Es el Verbo encarnado, quiere llevarnos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Dios nos ha llamado a que seamos cartas abiertas. Tú y yo somos cartas redactadas, no por tinta, sino por el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu del Dios vivo. Él escribe en nosotros. Él escribe en nosotros. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué maravillas ha hecho Dios en tu vida? ¿Estás haciendo una carta leída por los demás cuando la gente te lee? Como esa carta que eres de Cristo. ¿Qué es lo que la gente lee en ti? ¿Qué es lo que la gente lee en mí? ¿Qué es lo que la gente está viendo en nosotros? Somos cartas redactadas por el Espíritu del Dios vivo. Cartas que han sido redactadas, no en tablas de piedra, sino en corazones humanos. ¿Dónde dice eso, pastor? 2 Corintios capítulo 3, búscalo cuando llegues a tu casa. Eso es lo que Dios te llama a hacer. Y la única manera de poder vivir tu llamado es cuando empezamos a experimentar toda la plenitud de Dios en nosotros. Tengo que hacerlo, tengo que buscarlo. Ahora, ¿por qué es importante que busquemos la plenitud de Dios? Porque, ¿sabes? Cuando empiezo a vivir en la plenitud de Dios, eso me da claridad en las cosas que debo proclamar. Lo mencionaba la semana pasada, ¿te recuerdas? Ahora esa palabra de proclamación está muy de moda. Constantemente oímos la proclamación profética a principios de los años. Y ahí vamos, ¿verdad? A ver qué es lo que nos van a decir. ¿Y qué es lo que vamos buscando escuchar? Dios te ama, te va a ir bien, Dios te va a prosperar. Hoy te va a dar Dios todos los deseos de tu corazón. Este año es el año próspero para tu vida. Eso es lo que buscamos. Pero cuando tengo claridad sobre mi llamado, cuando estoy experimentando toda la plenitud de Dios en mí, tengo claridad en lo que debo proclamar. ¿Y qué es lo que debo proclamar? Versículo 20. El apóstol Pablo dice, y aquel que es poderoso. ¿Qué es lo que tengo que proclamar entonces? Que Él es poderoso. Mira, Él es poderoso. No hay nadie más fuerte que Él, no hay nadie más grande que Él, no hay nadie mejor que Él, nada es mejor que mi Dios. Él es todopoderoso. ¿Cómo caminas cuando andas con alguien así, a tu lado? Seguro. No andas con miedos. ¿Por qué? Porque sabes que el Todopoderoso está contigo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que proclamar? Que Él es poderoso, que no hay nada que se compare a Él. Versículo 20 continúa diciendo, Él es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¿Te das cuenta? Es poderoso, pero también es generoso. Él es poderoso y en su poder nos da mucho más de lo que nosotros podemos llegar a entender. Yo solo tengo que venir a buscar esa plenitud. Aquí estoy, Señor. Quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú. Entonces, ¿qué, pastor? Ya no debo orar por provisión ni por sanidad. No estoy hablando de eso. Pero mi enfoque primordial tiene que ser esa plenitud de Dios en mi vida. Cuando estoy enfermo, debo buscar a los ancianos para que ellos vengan, oren por mí, me unjan con aceite. Es bíblico. Pero mi enfoque no va a estar en lo material, va a estar en esa plenitud de Dios. Voy a buscar esa plenitud de Dios. Y Él es generoso. Él va a hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. ¿Has experimentado eso? ¿A cuántos Dios les ha dado más de lo que necesitan? Honestidad, iglesia. Mira, a mí Dios me da más de lo que necesitan. Yo necesito un pedazo de alfombra para dormir. Suficiente. Pero Dios me da más que eso. Me da una cama con un colchón, en un cuarto donde no paso ni frío ni calor. O sea, me da abundantemente, y eso solo por darte un ejemplo. Versículo 20 continúa diciendo, según el poder que obra en nosotros. ¿Qué debo proclamar? Que Él es poderoso, que es generoso, pero también que es veraz. Es el poder que obra en nosotros. Él ha dicho que somos templo y morada del Espíritu Santo. Él mora en nosotros, Él es veraz a su palabra. Y el versículo 21 continúa diciendo, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo. Y empieza una doxología, empieza una adoración al Rey. Entonces voy a proclamar también que Él es digno. Mira, Luis no es digno de nada. El único que es digno de alabanza, de honra y de gloria y de adoración es Cristo Jesús. A Él sea la gloria. ¿En dónde? En la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Yo.
Entonces toda la gloria que hay en mí que puedo dar, ¿a quién se la debo dar? A Él. Mira, soy lo que soy, no por el lugar donde estoy. Soy lo que soy por lo que Cristo es. Por lo que Cristo es, por lo que Cristo ha hecho. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Y aún en Jesús mismo. A Él sea la gloria. Y el versículo 21 termina diciendo: por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Les voy a proclamar que Él es eterno. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. ¿Sabes qué es lo triste con los que se llaman ateos? Dicen no creer en Dios, pero le tienen un pánico a este libro, al punto que han tratado de destruirlo a través de la historia. Porque Dios no es el mismo. Dios permanece por la eternidad. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por todas las generaciones, por los siglos y los siglos y los siglos y los siglos. Mencioné 100 años, a lo mejor menos, dentro de 3 años, muchos de nosotros, o 30 años, o 3 años, a lo mejor algunos de nosotros ya no estamos. Y no soy profeta. Pero entre 3 años, 30 años, muchos ya no vamos a estar. La palabra de Dios va a permanecer. En 100 años nadie va a saber quién era Luis. A nadie le va a importar cuántas casas, cuántos carros tenías, si usabas ropa Gucci o de otra marca, o usabas ropa de la segunda. A nadie le va a importar eso. Si comías carne todos los días o eras vegetariano, a nadie le va a importar eso. Nadie se va a acordar de ti, pero la palabra de Dios permanece. El Señor permanece. Jesús lo dijo. Apocalipsis 22:13. Creo que lo podemos tener en la pantalla. Es increíble. Yo soy, ¿qué dice? El alfa y la omega. Yo soy el primero y el último. Yo soy el principio y el fin. Nosotros estamos en medio de toda esta historia, pero al final Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin. Antes de todo, Él ya existía. Después de todo, Él seguirá existiendo. Antes de que tú nacieras, Él ya estaba. Cuando tú mueras y desaparezcas, Él permanece. Él permanece. Entonces les decía al inicio, empezamos reconociendo que somos la iglesia. Pablo termina este capítulo orando por la iglesia. Vamos a terminar orando por la iglesia. ¿Te parece? Mira, oremos por la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Yo. Ya, otra vez con lo mismo, pastor. Sí, es necesario que entendamos, somos la iglesia. ¿Por qué? Porque entonces voy a vivir como lo que soy, ese hijo de Dios, la iglesia. Mira, ponte de pie. Ponte de pie y toma tu familia. Ponte de pie y toma tu familia. Y vamos a orar. ¿Estás solo acá? No te quedes solo. Busca, jálate, pégate a alguien. Somos una familia en Cristo. Muevan las sillas. Eso no importa, no se preocupen. Nadie se va a enojar porque si se mueven las sillas. No se preocupen si me dan la espalda. No me ofenden por darme la espalda. Pero es que no le puedo dar la espalda al atrio, al altar. No, el altar está en mi corazón. El altar está en nosotros. Nosotros somos el templo. Toma tu familia, dediquemos unos minutos. ¿Recuerdas las peticiones que tienes ahí? Vamos a orar por eso. Vamos a orar por lo mismo que el apóstol Pablo nos dio y aparece en las pantallas. Vamos a orar por fortaleza, vamos a orar para ser templo, vamos a orar por firmeza, vamos a orar por comprensión, por conocimiento, por ser llenos. ¿Te parece? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos, Dios. Ora ahí con tu familia. Papá, dirige ese tiempo de oración. Si papá no vino, mamá, dirige ese tiempo de oración. Aquí estamos, Señor, necesitados de ti, mi Dios. Padre, buscando ser fortalecidos en ti, mi Dios. Buscando ser fortalecidos en tu palabra. Buscando ser fortalecidos con poder de tu espíritu, de nuestro hombre interior, Dios. Padre, como familia, como tu iglesia, anhelamos ser un reflejo tuyo. Anhelamos, Dios, que nuestro hombre interior sea transformado,
Porque cuando mi hombre interior sea transformado, el exterior será un reflejo de lo interior, Señor. Padre, por favor, como familia esta mañana oramos para hacer templo. Dios, que realmente tú, por medio de la fe, tú puedas morar en nuestro corazón, que nosotros podamos manifestar lo que tú eres por esa fe que tenemos en ti, esa confianza plena que tenemos en ti, Señor. Padre, por favor, ayúdanos a hacer un templo digno de tu presencia. Por favor, mora en nuestros corazones, mora en nuestro ser, por esa fe que tenemos en tu Hijo Jesús. Y Padre amado, también oramos por firmeza. Dios, el apóstol Pablo oraba por la iglesia en Éfeso para que la iglesia fuera arraigada y cimentada en amor, en tu amor. Padre, que como tu iglesia podamos ser firmes en ese amor que nos tenemos los unos por los otros, que realmente podamos vernos como lo que somos, Señor. Padre, que cuando yo vea a mi esposa, cuando vea a mis hijos, vea a mis yernos, pueda verte a ti, cuando vea a mi mamá, a mis hermanos, a mis primos, a mis amigos, a mis vecinos, pueda verlos siendo cimentado y arraigado en tu amor, Dios, con esa firmeza que me da el ser hijo tuyo. Dios, oramos esta mañana para que nos des la capacidad de comprender, que podamos tener comprensión de realmente el nivel de amor que tú tienes para nosotros, Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos echar fuera el temor, y solo tu amor, tu perfecto amor, echa fuera el temor en nosotros. Danos de tu amor, Señor. Ayúdanos a entender, a comprender la anchura, la longitud, la altura, la profundidad de tu amor para con nosotros, Dios. Padre, oramos para que como familia podamos conocer ese amor de Cristo que pasa todo conocimiento, que realmente podamos experimentar tu amor en nosotros, Dios. Padre, por favor, te lo suplico. Dios, ayúdanos a entender, a conocer tu amor, Jesús. Dios, y por último, Señor, necesitamos ser llenos de la plenitud de Dios. Necesitamos ser llenos de tu plenitud. Llénanos con tu presencia, llénanos con todo lo que tú eres, Dios, para que podamos ser esas cartas abiertas, esas cartas leídas, para que podamos ser testimonio de quién tú eres. Padre, por favor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu plenitud. Permítenos conocer y experimentar tu plenitud, para que cada día podamos morir a nosotros mismos y vivir para ti, mi Dios. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Padre, y venimos a ti porque reconocemos, Dios, que tú eres el alfa y el omega. Reconocemos que tú eres el principio y el fin. Reconocemos que tú eres el primero y el último. Queremos vivir en medio. Queremos vivir entre esos dos puntos contigo, Señor. Padre, gracias por cada familia. Gracias por cada familia que está aquí representada. Ayúdanos a crecer en ti cada día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Es bueno Dios contigo, familia? Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y Él nos da su plenitud. Él quiere darte su plenitud. Si la buscamos, la encontramos. El que busca, encuentra. Al que toca, se abre. El que pide, recibe. Pero a veces pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque no pedimos como nos conviene. Pedimos mal. Entonces, cuando oremos, busquemos esa plenitud de Dios. Busquemos esa plenitud, y créeme, Él es poderoso y Él es generoso. Nos va a dar más de lo que pedimos y más de lo que aún llegamos a entender. Familia, hay gente afuera de este local que necesita escuchar de ti, que necesita ver a Cristo en ti.
Seamos testimonio esta semana de lo que Cristo es, de lo que Cristo ha hecho, de lo que Cristo está haciendo. Y mientras nos volvemos a ver la próxima semana, recuerda que por sobre todas las cosas, Dios les bendiga, familia.